Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas para compartir el devocional de hoy, que es Lucas 23. Como habíamos estado viendo, Jesús está cerca del cumplimiento del propósito para el cual vino a la tierra. Y en esta parte nos habla acerca de cuando Jesús fue presentado ante Pilato. La muchedumbre comenzó a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces la gente estaba llena de ira, estaba llena de odio contra Jesús. Querían matarlo. Si ellos hubieran podido, lo hubieran matado con sus propias manos, ¿no? Entonces vemos cómo estas personas habían dejado entrar en su corazón toda maldad, toda ira, ¿no? En la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, ¿no es cierto? Y eso significa que nosotros no podemos permitir que la ira nos controle y nos maneje. Pero estas personas estaban llenas de ira, como les digo. Incluso se podían convertir en asesinos en ese mismo momento, ¿no? Entonces, vemos algo similar que está ocurriendo hoy en día en la actual coyuntura política. Como la gente, en nombre de su necesidad, en nombre de lo que ellos consideran que es correcto y que es bueno, están haciendo lo malo, hermanos. Y yo creo que esto nos enseña el Señor, nos dice, ¿no?, que todo debemos hacerlo, defender nuestros derechos, hacer nuestros reclamos, pero todo dentro de los derechos, dentro de la norma, dentro de lo que es correcto, ¿no? Porque al final nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra principados y potestades, lo dice la palabra. Nosotros no podemos actuar, ser unos en un momento y en otro momento ser otros, ¿no? Ser personas completamente diferentes. Integridad es actuar de manera correcta en todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Y así que ellos estaban llenos de ira, odiaban a Jesús, le molestaba lo que él decía, les molestaba, y creían que eso les daba el derecho a matarlo, ¿no? Entonces ellos lo acusaban, ¿no? Dice con vehemencia, ¿no? Con vehemencia, con desesperación, ¿no? Seguramente ellos estarían gritando, ¿no? Gritando, enardecidos, ¿no es cierto? Entonces dice que Pilatos no encontró delito, no encontró algo grave que hubiera hecho Jesús, ¿no? Sin embargo, como vemos en la actualidad y como lo estamos viendo hace muchos años, los políticos trataban de eximirse de responsabilidad, no querían asumir su responsabilidad. Entonces él buscó la manera y se enteró pues que Jesús era Galileo, entonces le envió a Herodes, ¿no? Por su parte, Herodes estaba muy contento de tener a Jesús porque había escuchado hablar de él y quería presenciar un milagro, ¿no? O sea, él no tenía intención de conocer a Jesús porque pensara que era una persona a la cual podría cambiar su vida o a la que necesitaba conocer, sino porque quería presenciar, pues, un milagro, ¿no? Y las personas empezaron a acusarle delante de él también, ¿no? Y lo que hizo Herodes fue decir que no había encontrado delito, le puso un manto, dice, lujoso, como muestra de burla, ¿no? Porque decía, bueno, él se cree rey, entonces le vamos a dar un manto lujoso, y lo devolvió a Pilato, ¿no? Y lo encontró inocente, dice, ¿no? Entonces Pilato, por su parte, dijo: lo encuentro inocente, más bien le vamos a dar una paliza y lo vamos a dejar ir. Y es ahí cuando la gente reacciona, ¿no? Como les dije, estaban enardecidos, estaban llenos de ira, de odio, ¿no? Y dice aquí, ¿no? Dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con y suéltanos a Barrabás. O sea, que Pilato quería liberar a Jesús, ¿no? Bueno, no le encontraba ningún delito y aparte había la opción de poder liberar a alguien. Y ellos le dicen: libera a Barrabás. Barrabás estaba acusado de sedición, ¿ya? Y también de homicidio.
¿ya? Entonces es una persona que había cometido un homicidio y que había realizado actos de rebeldía abiertamente. Sin embargo, la gente decidió liberarlo a él, ¿no? O sea, miren qué incoherencia, ¿no? Qué situación que uno no puede comprender, ¿no? O sea, se supone que ellos están acusando a Jesús de rebelarse contra las autoridades, ¿no? Cosa que no había hecho en sí, ¿no? Sino había mostrado lo que él realmente era. Pero quien lo había hecho era Barrabás. Él sí se había sublevado, él sí se había rebelado abiertamente, incluso había cometido homicidio. Pero la gente decidió sacarlo a él y crucificar a Jesús. Y ante tanta insistencia, Pilatos se lavó las manos, dijo, él no es responsable, y dijo que lo decida el pueblo, y el pueblo decidió crucificarlo, ¿no? Pilatos cobardemente no asumió su responsabilidad, temió la presión del pueblo y decidió hacer lo que ellos decían, ¿no? No tomó esa responsabilidad, no fue valiente, ¿no? Para asumir la responsabilidad que tenía en ese momento, hermanos. Entonces, vamos a ver, y lo crucifican, ¿no? Finalmente, ellos dicen más, en el 23, más ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, ¿no? Miren, ve, el pueblo pedía algo, y este político decidió hacer lo que decía el pueblo en ese momento. Y miren, no necesariamente, ¿no? Era algo bueno lo que decía el pueblo, ¿no es cierto? Porque todo se debe basar no en nuestros ideales, en nuestras ideologías, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos que es correcto, sino en lo que dice la palabra, hermanos. Nuestra guía como cristianos debe ser, si nosotros vamos a tener una posición política, una posición en nuestra sociedad, tiene que ser, está bien, pero tiene que ser basada en la palabra de Dios. No puede ser basada en una ideología diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que Jesús fue crucificado, ¿no es cierto? Fue crucificado, fue llevado, ya todos conocemos esa historia que aunque nos duele mucho, fue la razón y es la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí y tenemos salvación, ¿no? Entonces, miren, dice, pero Jesús vuelto hacia ellas, habían unas mujeres que lloraban, ¿no? Habían mujeres que se dolían, pues imagínense ustedes ver la terrible situación, nosotros solo lo podemos imaginar, la terrible situación en la cual era llevado Jesús, ¿no? Maltratado, humillado, golpeado, era pero completamente desgarrador, demasiado doloroso, ¿no? Y ellas lloraban, dice las mujeres, lamentándose y golpeándose el pecho. Pero Jesús vuelto, y miren, como si Jesús no estuviera pasando una situación tan difícil, él tenía la capacidad de darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor y dar mensajes a los que estaban alrededor de él, ¿no? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, ¿no? Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces Jesús advierte a estas mujeres, nos advierte a nosotros que vendrán tiempos difíciles, hermanos. Vendrán tiempos muy difíciles, muy dolorosos, ¿no? Dice, benditos los que no tuvieron hijos en este tiempo, los que no tienen hijos, porque va a pasar una situación difícil en la tierra, va a haber dolor, sufrimiento. Entonces prepárense para ese tiempo, les dicen, ¿no? A estas mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Y ahora hay una parte que quisiera compartirles de este capítulo también. Debemos recordar que habían dos hombres que fueron crucificados juntamente con Jesús. Ellos habían cometido muchos delitos, ¿no es cierto? Y miren, esto nos representan estos dos malhechores, nos representan a la gente que decide por Jesús y a la gente que decide darle la espalda a Jesús y no reconocerlo como Dios, ¿no? Como el Señor de su vida. Porque tanto los dos malhechores hicieron mal, tuvieron pecados, cometieron delitos.
O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto las personas de las iglesias como las personas que no están en las iglesias, tanto los hijos de Dios como los que no son hijos de Dios, hemos fallado, hermanos, hemos pecado, hemos hecho cosas que han ofendido a Dios y a los hombres y aún a nosotros mismos. Entonces nadie puede decir, oye, yo no, ¿no? Sino que todos, porque aquí los dos malhechores habían cometido delitos. Pero lo que hace la diferencia y lo que a uno le da salvación y al otro es su actitud hacia el Señor. Y la actitud de uno de ellos fue, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se dan cuenta? Miren esa actitud que él tenía. Decide desafiar a Jesús. En lugar de que ese momento sea un momento reflexivo para él, pueda reconocer sus faltas, pueda arrepentirse de lo que hizo y pueda buscar al Señor, de verdad. Lo que dice es algo tan necio como eso, ¿no? Si tú eres Jesús, encima poniendo en duda la magnificencia, el poder, la identidad de Jesús, ¿no? Entonces le dice eso, ¿no? Y respondiendo el otro malhechor le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, te has alzado en contra de mucha gente, en contra de los hombres, pero no temes ni a Dios, estando en la misma condenación, le dice, o sea, mira tu situación, mira, te vas a morir y no puedes arrepentirte, no tienes temor de Dios, no puedes reconocer. Y le dice, no, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, ¿no? Perdón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire la diferencia, ¿no? Le dice, oye, tú ve tu situación. Y hay mucha gente, hermanos, que no se va a convertir. Al final, no importa cuánto sufren, a veces uno piensa, ¿no? Tanto sufrimiento tiene esta persona en su vida que creo que si le hablo de Jesús, él va a convertirse, ¿no? Y tenemos esa certeza porque eso nos pasó a nosotros cuando tuvimos una situación muy difícil en nuestra vida y nos hablaron de Jesús. Realmente fue una salvación para nosotros, fue ver la luz en medio de la oscuridad y nos arrepentimos y nos volvimos al Señor. Pero hay mucha gente, dice hermanos, que no lo hará. No importa si están en la peor situación de su vida. No se van a arrepentir porque han decidido endurecer y cerrar su corazón delante de Dios. No se van a arrepentir porque el dolor que ellos sufren no va a ser sinónimo de arrepentimiento. No se van a arrepentir, hermanos. Vamos a ver, yo he visto mucha gente, me han contado de mucha gente que aún en su lecho de muerte, en el último instante de su vida, han endurecido su corazón para con Dios. Entonces, más que de repente pasar un momento difícil, eso no te va a cambiar. Te va a cambiar la actitud que tengas hacia Dios. Cuando Dios se acerque, cuando Dios te hable, cuando su reino se acerque, cuando alguien te hable de Dios, ¿no? Cuando alguien te exprese del amor de Dios, del perdón de Dios, tú puedas tener un corazón correcto delante de Dios, ¿no? Como sucedió con estos dos malhechores que nos hace entender y que representa a la gente que recibe a Cristo y a la gente que rechaza a Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir, hermanos, en esta mañana. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo compartido. Que Dios los bendiga.